Hola. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas de un libro denso y provocador, La cuarta teoría política de Alexander Dugin. Es un texto que, en el fondo, nos lanza una pregunta clave sobre el mundo que habitamos y, sobre todo, sobre qué puede venir después de las grandes ideologías que marcaron a fuego el siglo XX. Y esta es, digamos, la pregunta del millón con la que arranca todo. Tras el fin del fascismo y del comunismo, parece que el liberalismo se ha quedado solo en el escenario. Pero, ¿de verdad es este el final del camino? El libro sostiene que no, que en realidad estamos en una especie de vacío ideológico y nos invita a buscar una nueva senda. Para situarnos bien, hay que tener claro cómo fue el campo de batalla del siglo pasado. Tres grandes teorías políticas se disputaban el futuro. A principios del siglo XX teníamos a las tres compitiendo. A mitad de siglo, el fascismo cae derrotado. Y a finales, el comunismo se desmorona. El resultado, como vemos aquí, es que hoy solo queda uno en pie, el liberalismo, que además se presenta no como una opción más, sino como la culminación inevitable de la historia. Muy bien, pues entremos en materia. El primer gran pilar del libro es, precisamente, su crítica frontal a ese vencedor. El texto no se conforma con esta victoria del liberalismo, no la ve como un final feliz, sino como un problema en sí mismo que hay que analizar a fondo. Y aquí tenemos el desglose de esa crítica. Según el autor, el liberalismo lo que hace es disolver cualquier identidad colectiva, ya sea la nación, la religión, incluso la familia, para dejar solo a un individuo aislado, sin raíces. Busca un mundo homogéneo, una única civilización global, donde las grandes decisiones ya no son políticas, sino meramente técnicas, problemas para gestores, no para los pueblos. Un mundo, en definitiva, donde el progreso tecnológico y la lógica del mercado son la vara de medir para absolutamente todo. Claro, para que esto no se quede en una idea abstracta, el libro utiliza un ejemplo histórico muy potente, un episodio que condensa una manera de ver el mundo que choca frontalmente con los valores liberales. Nos vamos al asedio del Alcázar de Toledo. Fijaos bien en este diálogo. Es la conversación por teléfono entre el coronel Moscardó, que defendía el Alcázar, y su hijo, que era prisionero y estaba a punto de ser fusilado. El padre, en esencia, le dice que muera como un héroe, y el hijo lo asume. Es una escena de una dureza y una determinación que hoy nos resultan casi incomprensibles. Y aquí está la clave de por qué se usa este ejemplo. Desde nuestra óptica moderna, liberal, esto es una tragedia espantosa. Se está sacrificando el valor supremo, la vida de un individuo. Pero el libro le da la vuelta y lo presenta como la encarnación de un ideal distinto, un mundo donde el honor, el deber y la lealtad a una causa son más importantes que la propia supervivencia. Es sin duda un choque total de cosmovisiones. Entonces, si las tres grandes teorías del siglo XX han fallado, ¿qué se puede hacer? ¿Empezar de cero? Pues el libro propone algo diferente. No se trata de intentar revivir ideologías que ya están muertas y enterradas, sino de rebuscar entre sus ruinas, en lo que llama la metafísica de los escombros, para ver si hay algo que todavía pueda servir. Esta tabla lo resume muy bien. Cada una de estas tres teorías puso en el centro de la historia a un sujeto diferente. Para el liberalismo, el protagonista es el individuo. Para el comunismo era la clase social, que, según el libro, ignora algo fundamental, el etnos, es decir, la identidad cultural, el carácter propio de un pueblo. Y para el fascismo y el nazismo, el sujeto era el Estado o la raza. El argumento es que todas fracasaron porque su sujeto, su protagonista, era erróneo o como mínimo incompleto. Y esto nos lleva directamente al corazón de la propuesta del libro. Si los protagonistas anteriores no sirven, la cuarta teoría política tiene que encontrar uno nuevo, un sujeto que no sea ni el individuo, ni la clase, ni la raza. Aquí es donde la cosa se pone un poco más filosófica. El libro propone como nuevo sujeto un concepto del filósofo Heidegger, el Dasein. A ver, sin complicarnos mucho, la idea de fondo es que los seres humanos no existimos como individuos abstractos en el vacío. Siempre estamos ahí, en un lugar concreto, dentro de una cultura, de una lengua, de una historia. Nuestra existencia siempre está situada. Y esta frase del texto es la que une todas las piezas. Ese Dasein, esa forma de existencia auténtica, no es algo que ocurra a nivel individual. Se manifiesta, se despierta, a través de un colectivo, a través de un pueblo con su cultura y su trayectoria histórica. Así que, en resumen, el punto central es este. El protagonista de la historia, para esta cuarta teoría, es el pueblo. Pero ojo, no entendido como una raza o un estado, sino como una comunidad cultural que tiene una existencia y un destino propios. Esto es lo que se propone para ocupar el lugar que dejaron vacío los sujetos fallidos del siglo XX. Vale, ya tenemos la base filosófica. Ahora, vamos a ver cómo se traduce esto a la geopolítica. Si el sujeto de la historia es el pueblo o la cultura, ¿cómo debería organizarse el mundo? Pues aquí el libro recupera otro concepto, esta vez del controvertido jurista Carl Schmitt, la idea de los grandes espacios.
La propuesta es que el mundo no se organice ni en base a estados-nación individuales compitiendo entre sí, ni bajo un único gobierno global, sino en grandes bloques de civilizaciones. Y este esquema lo ilustra a la perfección. A la izquierda tenemos el mundo que el libro critica, unipolar, con un único centro de poder que exporta su modelo al resto. Y a la derecha, la alternativa que propone, un mundo multipolar, una especie de concierto de civilizaciones donde cada gran espacio tiene derecho a seguir su propio camino, a defender sus valores y a ser un polo de poder soberano en el mundo. Ahora bien, y esto es muy importante para entender la naturaleza del texto, no se nos presenta esto como una solución cerrada y definitiva, más bien todo lo contrario, se plantea como el inicio de un camino, como un punto de partida. El autor insiste mucho en que la cuarta teoría política no es un manual de instrucciones con respuestas para todo, es más bien una invitación abierta a diferentes pueblos y culturas para que piensen juntos en una alternativa a este modelo global, para que construyan de forma colectiva un futuro que no esté ya escrito de antemano. Y así, este análisis nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Porque al final, más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo con sus propuestas, el reto que nos plantea el libro es profundo. Si damos por hecho que las viejas ideologías se han agotado y que el modelo actual no es el único posible, quizás la tarea más urgente no sea la de encontrar respuestas, sino la de aprender a formular las preguntas correctas para el futuro.